Son 50 años de lucha, con empuje, con amor, echando siempre pa'lante, luchando juntos contra el patrón. Y cuando sea necesario, le echamos la agitación. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Incidencia, el programa de opinión, de análisis. Hoy, 2 de febrero del 2021, estrenando prácticamente el segundo mes del año, y hoy con un tema muy importante, muy interesante frente al tema de las universidades públicas en Colombia. Vamos a tratar este tema que es de vital importancia, ya que pues se aproxima a prácticamente lo que tiene que ver los presupuestos y los recursos para la educación pública en Colombia, las universidades públicas en el país. Nuestro tema, recursos para funcionamiento, y un tema importante también que es de vital trascendencia frente al tema de matrícula cero. Vamos a tener un análisis muy profundo frente a este tema de matrícula cero en las universidades públicas. Y para estos temas nos acompaña la presidenta nacional, Elizabeth Montoya. Elizabeth, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, compañero Harold Balanta, los compañeros Lucha, ¿cómo estás? Al compañero Santiago, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, a todo el equipo de trabajo de Incidencia, un saludo y un abrazo muy fuerte para todos nuestros compañeros y compañeras de la gran familia de Sintra Unicol y las organizaciones que hoy nos acompañan en este espacio. Bueno, la gran familia de Sintra Unicol, la gran familia de los universitarios que tenemos, pues ya también la compañía de los estudiantes que se está trabajando, está haciendo un trabajo muy interesante con los estudiantes en las universidades públicas. Nos acompaña Santiago, él es representante estudiantil. Santiago, buenas noches. ¿Cómo está, Jesús? Muchas gracias por la invitación. Hombre, bienvenido por primera vez en nuestro programa Incidencia, el programa de análisis, de opinión, y hoy con este tema tan importante para los universitarios en Colombia. También nos acompaña, como siempre, en nuestro chat, Luz Helena Romero, fiscal de la organización sindical. Luz Helena, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Harold. Buenas noches a nuestro invitado, presidenta. Muy buenas noches a nuestro equipo de trabajo y especialmente a nuestra audiencia. Muchísimas gracias y bueno, vamos con todo en este programa para demostrar la importancia de la matrícula cero para todos nuestros estudiantes. Bueno, matrícula cero y recursos para la educación pública, esos dineros que han entrado a la universidad pública. Vamos a tener un análisis detallado frente a las cifras en cada una de las universidades públicas en Colombia. Bueno, más adelante nos acompañará también el fiscal nacional de Sintra Unicol Nacional, Gonzalo Guerrero, que está en unos momenticos, se estará conectando a los Incidencias Televisión. Un saludo muy especial también a nuestra vasta audiencia, televidentes que están en este momento conectados en nuestro Facebook Live, el Facebook Live de Sintra Unicol Cali, enlazado con Sintra Unicol Nacional, y en el sistema también informativo. Presidenta, entremos en materia. Vamos a analizar en profundidad y en detalle este tema de los recursos para funcionamiento de las universidades públicas. Tiene usted la palabra, presidenta. Gracias, compañero Harold Balanta. Mire, el programa tiene como objetivo que podamos hacerle llegar y socializar a los compañeros de Sintra Unicol, pues 2 temas que son fundamentales para este año, que es matrícula cero, porque si no tenemos matrícula de muchachos en las universidades, obviamente que son la esencia de la comunidad universitaria, pues estamos graves. Entonces es bien importante seguir aunando esfuerzos con los estudiantes para matrícula cero, y no solamente para 1 o 2 estratos, sino para todos. Ese es un tema fundamental en el cual Sintra Unicol tiene que estar muy bien enterado y muy dispuesto a darse la lucha este año. Pero hay otro tema que nos compete máxime en este año 2021, que se va a presentar pliego nacional estatal, vamos a presentar pliego marco sectorial, y más de una de nuestras universidades van a estar en
en procesos de negociación con los rectores. Y queremos en este programa socializarles los recursos que han entrado por el presupuesto general de la Nación y por los dineros de la mesa de diálogo para acuerdos para la educación superior, que no son dineros que nos regalaron, son dineros que nos logramos de la movilización que se hicieron en el 2018 conjuntamente estudiantes, trabajadores y profesores. Y eso, parte de esos dineros deben ir para funcionamiento, y funcionamiento tiene que ver con mejoras en las condiciones para los trabajadores. Entonces voy ahorita en el otro segmento, recibió las universidades por funcionamiento para el 2019-2020, pero ¿cuáles son los recursos que va a recibir para el 2021? No va a haber excusa por parte de los rectores para decirnos que es que no hay plata para negociar, porque la crisis que estamos viviendo por el tema de pandemia y por déficit de las universidades no la tenemos que pagar ni los estudiantes ni nosotros los trabajadores. Bueno, muy bien, presidenta. Efectivamente, el tema de matrícula cero y el funcionamiento, el dinero pues para las universidades públicas para que produzcan en el tema de investigación y en el tema de todos estos estudiantes que pasan por las universidades públicas en el país. Santiago, usted está en Bogotá, creo que está haciendo mucho frío en Bogotá, porque en Cali está a reventar el calor. No, esa pregunta ofende, en Bogotá siempre hace frío. Bueno, háblenos en profundidad, usted que conoce, está como en las intrínculas de este tema de matrícula cero. ¿Cómo está este tema a nivel nacional, Santiago? Bueno, pues, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que la situación pues es bien adversa para las familias colombianas y de ahí pues para los jóvenes colombianos esta situación pues se ha profundizado. Vale la pena hacer un panorama sobre la situación, iniciando pues con la situación de la pandemia, que ha generado unos estragos gigantes en la economía de las familias colombianas y sobre todo pues sumado a lo limitado de las medidas y a lo mezquino, como decía Duque hace un tiempo en sus intervenciones, de las medidas de su gobierno. Medidas pues que van desde maltratar la soberanía nacional, quebrando el agro con decretos de emergencia que le quitan aranceles del agro que producimos aquí, pasando por darle liquidez a los bancos y no a la gente con esa miserableza que fue, y eso, el ingreso solidario para la gente muy limitado, para las familias. Y señalar lo siguiente además, y es que esta situación de pandemia y esta situación de crisis la tendremos que vivir mucho tiempo más. Y es que la esperanza hoy son las vacunas, y en un país como el nuestro, pues esa esperanza es muy de mediano plazo. No sé si ustedes lo han visto, según varios portales de internet, por ejemplo, The Economist señala que Colombia será vacunada masivamente solamente hasta finales de 2022. Y en ese sentido, pues definitivamente lo que nos toca es cuidar a la gente, tenerla, meterle plática en el bolsillo, digamos, garantizarle la supervivencia, garantizar que la gente pueda seguir avanzando, que pueda seguir estudiando, por ejemplo, los estudiantes, y eso pues no está sucediendo, lo hemos visto y es súper claro en este caso con los estudiantes. Más adelantico profundizamos un poquito más, pero señalar pues que en este momento también es importante develar un mito, y es que el gobierno ahorita no tiene plata. Eso es completamente falso. Según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, todavía nos queda el 48% de los recursos que le entraron al fondo para la mitigación de emergencias. Entonces, plata sí hay. Lo que hace falta, insisto, pues es voluntad política. Sí, voluntad política frente a todo lo que está sucediendo pues con este tema de la pandemia, con este tema también de una renta básica. Es un tema bastante grueso en el país, que eso sería interesante también, digamos, como irlo analizando. Hay una pregunta antes de irme con Luz Helena para ver cómo está nuestro chat, donde expresa: el rector de la Unitolima o la Universidad del Tolima desconoce a los estudiantes del Centro Tutorial de Cali. Efectivamente se está observando que, digamos, los rectores de estas universidades
prácticamente desconocen, y ese tema también de lo que es el tema también de la matrícula cero. Hay unos rectores que profundizan en ese tema, hay otros rectores que, digamos, para nada le interesa este tema de matrícula cero, y lo hemos visto pues en ciertas universidades. Ese aspecto, Santiago, para entrar ya como en el tema ya más profundo, ¿qué concepto le merece frente a esa política, frente a esa incapacidad de voluntad política de los rectores? Santiago. Bueno, a ver, yo insistiría en que lo que necesitamos en este momento es una fuerte unidad y yo creo que los rectores en ese sentido pues desaciertan, ¿verdad? Porque la exigencia la tenemos que hacer todos juntos, comunidad universitaria, al gobierno para poder garantizar esta situación, pues que está visto que es una necesidad, ya es claro que es una necesidad incluso más profunda que la del semestre pasado, porque la crisis económica pues se ha profundizado. Entonces me parece que lo que necesitamos en este momento es la mayoría de voces en el país insistiendo en la necesidad de matrícula cero, insistiendo en esto, y no pues digamos, y para decirlo en un sentido muy claro, una discusión de perros y gatos entre las mismas universidades, sino lo que necesitamos es una unidad exigiendo los recursos. Sabemos pues que con los rectores el asunto es difícil en cierto sentido también porque en muchas de las universidades públicas son elegidos directamente o indirectamente por el gobierno, entonces ahí no, ese margen de manejo pues nos queda difícil para convencerlos de apoyarnos en esta exigencia. Sin embargo, pues creo que se requiere hacer ese esfuerzo y buscar esa unidad para exigir la matrícula cero en este momento. Y se ha avanzado bastante en este tema. Afortunadamente, pues por esa, digamos, esa capacidad que tienen los estudiantes en este sentir, pues, de que la matrícula en las universidades públicas debe ser gratuita y de calidad. Voy con Lucha. Lucha, ¿cómo está nuestro chat al principio de nuestro programa Incidencia? Tiene la palabra, Lucha. Listo, muchas gracias. Pues vea, le cuento. Como siempre en la super sintonía, JD Posada y Viviana Alonso. Presidenta, qué elegancia la de Francia. Desde el Coralito de Piedra, nuestra compañera Glevis Patricia nos dice, excelente noche, un saludo fraterno y solidario a la familia Sintra Unicol y todos los invitados especiales. Sintra Unicol, Universidad de Cartagena. Nos dice Víctor Alfonso, buenas noches, soy estudiante de la Unitolima del Centro de Atención Tutorial Cali y entendemos muy bien la necesidad de matrícula cero para todos. El gobernador del Tolima nos desconoce como estudiantes porque los pagos que hacemos no llegan al departamento del Valle. Nos dice Víctor Alfonso nuevamente, hoy hacemos parte del grupo de voceros de la iniciativa estudiantil Matrícula Cero 2023, estudiantes IDEAD, Universidad del Tolima. Julia Andrea nos dice, buenas noches, soy de la Universidad de Unitolima, Cali, y es muy triste ver, permítanme aquí, es muy triste ver cómo nos desconocen como estudiantes para unas cosas y para otras. Monetarias, solo somos una. Si no nos ayuda, indague por no estar en la sede central y tampoco el Valle, porque lo que invertimos no entra a nuestro departamento. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? Lina Marcela nos dice buenas noches a todos. Amparo Zapata nos dice muy buenas noches. Tolima, Cali. Víctor Alfonso nos dice, Santiago, aquí estamos listos para unirnos en esfuerzo nacional por la matrícula cero en Colombia, para tener una educación gratuita y de calidad. JD Posada nos dice, no es el rector el que desconoce, es el gobernador. Javier Maldonado Quintero nos dice, en sintonía desde la ciudad bonita, desde Bucaramanga. Y así va nuestro chat. Un saludo a todos nuestros televidentes que están en el chat a esta hora de la noche, 8 de la noche, 15 minutos. Como estamos en este tema de alternancia, voy a alternarme con la presidenta y con Santiago para ir tocando los dos temas que es de interés para nuestros televidentes hoy. Presidenta, los primeros elementos en el tema financiero para las universidades públicas. Yo quisiera nuevamente agradecer a los compañeros que están, porque la Junta Nacional está este año muy dispuesta a hacer una apuesta política
que tiene que ver con lo de matrícula cero y presentar pliegos de negociación. La esencia de un sindicato es la negociación para defender lo que ya conseguimos y poder conseguir mejores condiciones laborales y para nuestras familias. Por eso es importante este espacio para poder dar una apreciación o unos datos dineros que se han recibido. Y si me permites, Balanta, quisiera proyectar una presentación donde tengo la información. Con mucho gusto, Presidenta. Adelante. Bueno, entonces, la mesa de diálogo, la última mesa de diálogo que fue la sección 11, la realizamos en diciembre 18. Esta información nosotros ya se la mandamos a todos los compañeros de Sintra-Unicol porque es importante que la estudien. En ella tenemos las herramientas para decirle a la universidad, a los rectores y a los negociadores, dineros le han llegado a la universidad. Dineros que muchos de ellos son para funcionamiento y otros para inversión. Entonces, hay unos recursos adicionales, nuevos, para funcionamiento y otros para inversión. Y hay un plan de fortalecimiento institucional para el 2020 y 2022, según lo que presentó el gobierno, y vamos a mirar algunos recursos estructurales y adicionales para la vigencia del 2021. En este momento, la parte que quiero hacer mención es que los recursos girados a la universidad es de 1.19 billones. En el 2019 le giraron este monto a las universidades repartido de educación, repartido entre las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos. Y en el 2020 le han girado esta plata al sistema de educación superior. Un monto para las ITTU y otro monto para las universidades. O sea, esa plata 2019 y 2020 ya se las entregaron a las universidades y algunos rectores dispusieron de esos dineros en la forma que no era la adecuada. Para el fortalecimiento de la base presupuestal estaba este dinero para el 2019 y estaba este dinero para el 2020. No los voy a leer porque están proyectados y yo creo que los alcanzan a ver. Y hay unos recursos adicionales para los institutos técnicos y tecnológicos, y hago mención porque Sintra-Unicol hace presencia en varios institutos como el del Putumayo, la UCEBA, el Colegio Mayor, y ellos también han recibido esos recursos. En la red ITTU, o sea, hay unas ITTU que no son del nivel nacional, pero a ellas también se les giró un monto de dinero para el tema de funcionamiento. Cuando hablamos de funcionamiento es para el pago de los trabajadores, para mejores condiciones para los trabajadores. Que los rectores consiguieron fueron dineros que se consiguieron a través de la mesa de diálogo, a través de la protesta de los trabajadores, de los estudiantes. Y estos recursos de excedentes de cooperativas que se va un monto para las universidades y otro para las ITTU, estos dineros también van para funcionamiento, aunque no hacen base presupuestal. Es decir, estos dineros se pueden utilizar para el pago de funcionarios, pero tiene que ver con el pago de contratos o pesos o ODS, porque no pueden ser recursos constantes. Pero estos dineros que llegan por excedentes de cooperativas le dan cierto grado de alivio en el tema del pago de trabajadores y recursos para los funcionarios. Con todo esto, ¿qué quiero hacer énfasis? Es que estos dineros, si nosotros los trabajadores no ponemos cuidado cuando los reciben las universidades, ¿qué hacen los rectores con ellos? La respuesta más fácil que nos van a dar para las negociaciones es que no hay plata, o que la plata la enviaron para la matrícula cero. Esos recursos llegan unos para funcionamiento, otros para matrícula cero y otros para inversión. Uno
ni para inversión, ni para matrícula cero, ni para funcionamiento, son todos los dineros que queremos, pero son unos recursos adicionales que tenemos que saber dónde y qué los están haciendo los rectores para poder nosotros los trabajadores lograr mejores condiciones de laborales. Dejo ahí para ahorita presentar estos recursos del presupuesto general de la Nación, que esos llegan por artículo 86 y 87, que son otros recursos que llegan a las universidades que tienen que también tienen que ver con el tema de pago de funcionarios y el tema de inversión a la universidad. Bueno, muy bien. 8 de la noche, 21 minutos. Estamos en el sistema Incidencias Televisión. Hoy analizando estos grandes temas que le interesan a todos, a toda la comunidad universitaria. Recursos para funcionamiento y matrícula cero. Santiago, ¿cómo se llega a este tema de matrícula cero? Lo voy a hacer como muy rápidamente. Voy a hacer lo que, digamos, hemos conocido. En la Universidad del Valle se formó un grupo que pensaron en ese tema de matrícula cero y le hicieron una propuesta a la Universidad del Valle. Luego otras universidades iban sumando. ¿Cómo nace esa idea desde su punto de vista y desde su experiencia en este tema de matrícula cero, que es novedoso, digamos, en el sector de la universidad pública? Pues, digamos, aprovechando un poco este tema de la pandemia, Santiago. Sí, antes de responderle esa, quisiera hablar un poquito del punto anterior, del que estaba hablando la señora presidenta, y es que recordar algo que a mí me encanta y que nos sirve mucho para esta pelea precisamente de la matrícula cero, y es que esos acuerdos del 2018, esos 18 puntos que se firmaron con el gobierno, pues fueron gracias a la movilización amplia, masiva y pacífica. Eso es una cosa muy importante, en donde estuvimos profes, trabajadores y estudiantes, y todos los miembros de la comunidad universitaria pues dándole súper fuerte a las exigencias y trabajando súper duro en esa movilización. Y esa fue la primera victoria que tuvimos, firmar el acuerdo. Pero tuvimos una muy larga que aquí la señora presidenta está mostrando lo que hemos venido haciendo además estos años, que es haciendo y insistiendo y peleando porque ese acuerdo se cumpla a cabalidad y porque sea lo mejor para las universidades. Entonces me parece súper clave también señalar eso. Ahora, yéndome un poquito al tema de la matrícula cero, pues bueno, cuando digamos que el movimiento estudiantil siempre ha tenido como consigna desde que las universidades públicas en el país tienen matrícula, costos de matrícula, que tienen una consigna a sus estudiantes y en general el movimiento universitario de matrícula cero universal, ¿verdad? Pero en este contexto de pandemia particularmente, lo que hemos peleado pues es para que la deserción pues no sea digamos, una barrera para que el país pueda progresar y para que sus jóvenes puedan progresar. Porque digamos que en medio de todo, la matrícula en estos momentos anteriormente estaba algo garantizada mediante pues, los ingresos de las familias, ¿cierto? Cosa pues horrorosa, pero pues así está. Así funcionaba en el país. Pero hoy, con la situación de desempleo tan impresionante, con la crisis que están viviendo los hogares colombianos, pues por supuesto que esa lucha que tenemos que darla por la matrícula cero es una cosa urgente que si no ocurre, y esto es súper serio, si no ocurre, puede dejar por fuera a muchos compañeros y compañeras estudiantes de la universidad y pues eso no lo quiere ni el país, sí, eso sería una generación como le escuché yo por ahí el otro día a un exministro, una generación perdida, y pues eso no le sirve ni al país y por supuesto al bienestar de la gente. De ahí nació un poco esa lucha. Hemos tratado de coordinar las diferentes, digamos, fuerzas y organizaciones del movimiento estudiantil, algunas luchas y algunas actividades pues en medio de esta situación para exigir unificadamente esta matrícula cero universal, y pues es el ejercicio que hemos hecho. Bueno, 8:25, estamos en Incidencias Televisión analizando el tema universidades
¿Cuentan las universidades con los recursos suficientes para el funcionamiento y la matrícula cero? Vamos a analizar en profundidad estos dos temas que es de interés, reitero, nacional y de todos los universitarios en Colombia. Luz Helena, ¿cómo está nuestro chat? ¿Qué opiniones tenemos frente a los dos temas de importancia esta noche? Pues bueno, compañeros y Harold, le cuento. Por acá nos dice JD Posada, con la decisión que tomó el gobernador, desconocen los estudiantes de los demás centros tutoriales diferentes al Tolima, dividiendo así nuestros, permítame en un momento que esto se me disparó por acá, dividiendo así nuestros estudiantes y dejando a Mila sin la posibilidad de continuar estudios en esta situación de pandemia. Tatiana Mesa nos dice, numeral matrícula cero ya. Gina Marcela Perdomo, numeral matrícula cero ya. Jessica Fernanda González, matrícula cero, somos todos. Por acá tenía también un saludo de la compañera Elga Maitén, donde nos dice que la educación gratuita es un derecho constitucional. Y así va nuestro chat. Bueno, así va nuestro chat y abrimos también nuestra gran encuesta la noche de hoy. La pregunta, ¿debe ser una prioridad nacional la matrícula cero? Para que todos nuestros televidentes opinen frente al tema y la pregunta de hoy. ¿Debe ser una prioridad nacional la matrícula cero? Presidenta. Pues claro, es una prioridad, porque si no tenemos la materia prima que son los estudiantes, que además tienen todo el derecho a educarse, porque son el futuro para desarrollar un país, pues estaríamos graves. Y si nosotros no vamos a apoyar la esencia de la pelea de los muchachos, que es la matrícula cero, yo creo que ya estamos perdiendo gravemente la pelea. Y ahí es donde tenemos que aunarnos con los profesores, nosotros los trabajadores, y salir a pedir matrícula cero ya, pero no con los recursos que tiene la universidad, es con recursos nuevos que debe dar el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda tiene plata para todo, menos para la educación, que son derechos fundamentales. Entonces, eso sí tiene que quedarnos claro. Matrícula cero, pero con recursos adicionales que dé el gobierno para garantizar una educación con calidad y cobertura para todos los estratos de las universidades públicas, porque como manifestaba Santiago, la crisis económica en las familias no solamente está afectando los estratos 1 y 2, está afectando los estratos 3, 4 y hasta 5. Y necesitamos que estos muchachos, que van a ser los que realmente van a impulsar el desarrollo de este país, puedan estudiar. Entonces creo que esa pelea, más la de pliegos por mejores condiciones laborales para el sector universitario, es la bandera que tenemos que levantar este año sin Traunicol, de la manito con todos los grupos estudiantiles. Bueno, Presidenta, usted ahora desglosaba algunas cifras netas frente a las negociaciones que ustedes han tenido a nivel nacional con el gobierno de turno. Usted expresaba que existen en el 2019 500, que eso fue lo que giraron, 512.459 millones. Eso fue en el 2019 y en el 2020, 675.522 en el 2020. Y hacía, digamos, esa recomendación de que los mismos estudiantes y los mismos profesores deben hacer un seguimiento a estos dineros. Efectivamente, el mensaje es claro. Ese dinero entró a la universidad pública. ¿Y qué se va a hacer? Esa es la pregunta, Presidenta. Esos dineros ya entraron a las universidades. Y muchos rectores, diría yo, malentendiendo lo que es la autonomía universitaria, porque la autonomía universitaria no está en los rectores, no está en el Consejo Superior, está en la comunidad universitaria, que somos estudiantes, profesores y trabajadores, dispusieron de los dineros y nosotros no nos han dado la información en dónde está. Por eso, una de las tareas que tenemos que hacer
es hacer derechos de petición para preguntarle a los rectores qué han hecho con esos dineros del 2019 y 2020 que nos los conseguimos en la lucha del 2018. Pero además también hay recursos, porque es que eso es lo que queremos con estos ejercicios, es hacer una pedagogía que la gente tenga una diferencia entre dos formas de que le están llegando dineros a la universidad. Por el presupuesto general de la nación, artículos 86 y 87, les llegan unos dineros año a año, no son los suficientes, pero llegan dineros para funcionamiento, o sea, el pago de los trabajadores está ahí. Y hay otros dineros que nos los ganamos con los acuerdos. Esos dineros que nos los ganamos con los acuerdos no es para que los rectores hagan con ellos lo que quieran, porque para eso están firmados los 18 acuerdos, los 18 puntos, y tenían unas destinaciones específicas, que una de ellas era funcionamiento, y era mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el sector universitario, y otra que la tenemos ganado en el pliego marco sectorial, un plan gradual de formalización. O sea, si tenemos tantos compañeros que llevan trabajando en el sector universitario por UPS, ODS, y están ahí, la universidad los necesita, pues están incumpliendo la sentencia 614 y la 171. ¿Y qué les decimos? Pues vincúlenlos a la universidad, denles trabajo digno y estable, porque hay unos recursos que hemos ganado nosotros los trabajadores para mejorar esas condiciones de vida. Bueno, Santiago, sabemos que, digamos, la pelea se centró o está centrada específicamente en matrícula cero, estudiantes de pregrado. Pues lógicamente hay unas universidades que distribuyeron unos porcentajes para el tema de matrícula. Pero este tema, porque las universidades públicas en el tema de posgrados también existen. Ese tema de los estudiantes de posgrado, ¿cómo está? ¿Cuál es, digamos, cuál es la definición frente al tema específico de estudiantes de posgrado? Bueno, pues primero le cuento lo que sucedió el semestre pasado con los recursos que entregó el gobierno, y sucedió de esta forma, ¿no? Duque le asignó alrededor de 95.000 millones de pesos en total para la matrícula cero a todas las universidades públicas del país, y pues eso es absolutamente ínfimo para las necesidades que se tienen. Y es que el presupuesto real y los recursos necesarios para garantizar la matrícula cero en el total de las universidades públicas, teniendo en cuenta sus mismos presupuestos, es alrededor de 800.000 millones de pesos. Es decir, que el gobierno Duque le entregó el semestre pasado alrededor de un poquito más del 10% de esos recursos a las universidades para cubrir la matrícula cero. Eso, pues, por supuesto, no nos alcanzaba para garantizar la matrícula cero. Y sucedió lo que ustedes venían comentando, y es que las universidades sacaron de sus recursos propios para garantizar un poco más, para ampliar ese margen un poco, garantizar la matrícula cero. En esa colada, llamémoslo de esta forma, entran los estudiantes de posgrado. La situación es pues muy adversa. Algunas universidades no pudieron ofrecerles ningún tipo de alivio, otras, como en la que yo estudio, la Universidad Nacional, algunas facultades pudieron ofrecerle un descuento del 20% sobre el valor de su matrícula, pero pues es muy limitado, y realmente pues es el sector de los estudiantes de posgrados es muy importante, porque es finalmente quienes investigan y quienes producen conocimiento en el país, en su mayoría pues están en los posgrados y están en las universidades. En ese sentido, pues, si nosotros queremos un país que algún día pudiera producir su propia vacuna, yo insisto mucho en el tema de la vacuna, algún día pudiera hacer eso, algún día pudiera generar esos conocimientos para poder atender, por ejemplo, esta crisis, pues no lo podemos hacer simple y sencillamente porque no tenemos ni la infraestructura ni los estudiantes formados, pues porque no sé si ustedes lo saben, pero hay una tendencia de disminución en la matrícula
ya de varios años de disminución en la matrícula de estudiantes de posgrados, y con esta situación, pues eso es absolutamente grave. Yo en el Consejo de la Sede de Bogotá, que es el cuerpo colegiado donde asisto, ahí en la Universidad Nacional, pues el panorama pinta muy mal sobre los posgrados en la universidad, y yo supongo que eso se replica en la... Y es que no se han podido matricular esos recursos, incluso con esos recursos cuentan, con esos recursos de matrículas de los estudiantes de posgrados, cuentan en gran medida las facultades, las universidades para sostenerse, y pues que no estén ingresando es muy grave. Ahí de una vez señalo pues que si bien necesitamos la matrícula cero, también necesitamos recursos para que las universidades se puedan sostener, porque lo que está señalando ahorita la señora presidenta de los recursos que ingresaron, pues definitivamente se están yendo en atender esta pandemia. Sí, es una victoria enorme que tuvimos como movimiento universitario, pero esa plata se está yendo también en atender la pandemia, y pues esa tampoco era la idea. Yo dejaría por ahí. Sí, muchos rectores están utilizando ese dinero para de pronto cubrir otras necesidades frente al tema de la pandemia, que eso es, o sea, la destinación específica ahí no cuadra, no coge, pues porque efectivamente eran para el tema de universidades públicas y funcionamiento, etcétera. Pero, presidenta, después de conocer esa cifra global, las universidades públicas, cada una han recibido un dinero importante, digamos la nacional, la de Antioquia, inclusive la del Valle. Específicamente esas cifras, presidenta, para que, digamos, nuestros televidentes, los que hacen parte de las universidades públicas, pues sepan que la Universidad del Valle o a la Universidad de Antioquia entró un dinerito, y bueno, y rector, ¿y esto qué? ¿Cómo es la situación, presidenta? Mire, de los dineros que entraron a cada universidad pública le correspondió un monto. Algunas recibieron más. De hecho, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial, la Universidad de Antioquia fueron las universidades pues evaluadas dentro de los parámetros que tiene el gobierno como las mejores, entonces que cumplían los requisitos de calidad, cobertura, y fueron a las que más les asignaron. Y en ese mismo, pues hubo universidades que tuvieron menos recursos. Dentro de los documentos que les mandamos de información de la mesa de diálogo, está escrito en uno de los cuadros los dineros que le correspondió a cada universidad y a cada ITTU. Esos dineros ustedes los tienen que, o sea, esos documentos son para estudiarlos, para que miren cuáles iban para inversión, que eso no tiene que ver con el pago de profesores ni de trabajadores, eso tiene que ver con otros destinaciones, y el tema que nos compete a nosotros como trabajadores es los dineros para funcionamiento. Permíteme un momentico, yo te proyecto esta diapositiva. Y en este sentido, mira, recursos a la base presupuestal. ¿Qué quiere decir? Son recursos nuevos a la base presupuestal para el tema de pago de docentes y trabajadores. La nómina. En el 2019 llegó esta cantidad de dinero, y lo que tiene que ver con los 3.5 puntos porcentuales que se quedó con la mesa de diálogo. En el 2020 llegaron estos dineros y los 4 puntos porcentuales que se dividen entre lo que le toca a cada universidad, lo que le toca a las universidades y lo que le toca a la red ITTU. Estos dineros, como dice aquí, le llegaron a las universidades el 22 de mayo, ya los tienen, y a las red ITTU, a las ITTU, el 30 de diciembre del 2019 les llegaron. ¿Qué hicieron con ellos? Que en ese sentido es el llamado o la sensibilización que queremos hacer a los compañeros, sobre todo a los negociadores, para que manejen muy bien la información, es porque los rectores van a tener una excusa muy fácil de sacarnos, es que no hay plata. Y esa plata que se ganó en la mesa de diálogo, pues la tenemos que gastar en la matrícula cero. Listo, que se fuera en matrícula cero en beneficio de los estudiantes no iría bien, porque garantizamos estudio para los muchachos como un derecho fundamental. El problema es que termina en la burocracia, en el clientelismo,
de algunos rectores y en la falta de gestión de algunos otros rectores de conseguir recursos para la universidad. Con eso no estoy diciendo que con la plata que se ganó adicional y con lo que llega por el presupuesto general de la nación sea la suficiente para atender el tema de educación con calidad y cobertura. No, pero sí hay unos recursos nuevos que hay que mirar dónde los están gastando los rectores y que vayan destinados a lo que realmente es y a lo que para lo que la comunidad universitaria se los peleó. No, y debe ser, digamos, la respuesta debe ser real, ¿no? No que maquillen esos números como suelen hacer ciertos rectores en ciertas universidades públicas en el país, que llega un dinero adicional conseguido por los trabajadores, por los estudiantes y le dan una otra destinación. Luz Helena, ¿cómo está nuestra encuesta? ¿Cómo está? ¿Debe ser una prioridad nacional la matrícula cero? ¿Cómo está nuestra encuesta en nuestro sistema Incidencias Televisión? Pues Harold, en cuanto a la encuesta, el sentir general es ni siquiera la mayoría, es el 100% que a gritos pide el tema de matrícula cero, numeral matrícula cero ya. O sea que ese es el resultado de la encuesta, es al unísono el clamor, ¿cierto? Que tienen todos nuestros oyentes, toda nuestra audiencia y todos nosotros. Bueno, y usted hay una pregunta específica para Santiago en el tema de matrícula cero. Lo tiene ahí, Luz Helena. Sí, acá tengo la siguiente pregunta, dice, matrícula cero frente a calidad en tiempo de virtualidad. Matrícula cero frente a calidad en tiempos de virtualidad. En tiempos Santiago. de virtualidades, ajá. Bueno, a ver, yo creo que hay que mediar entre ambas porque digamos que la virtualidad es lo que tenemos hoy para seguir estudiando. O sea, no nos gusta mucho y eso lo compartimos, la persona que hace la pregunta y yo, no nos gusta mucho. Nos dificulta algunos procesos, algunas prácticas, por ejemplo, en mi caso, algunas actividades prácticas que tengo que hacer. Se nos dificulta realizarlas, no las hemos podido hacer, estamos atrasados, pero sí creemos que es lo que hay en este momento. Y de otro lado, yo creo que son discusiones, por eso digo que hay que mediar entre ambas, son discusiones diferentes, porque la matrícula cero también responde pues a unas condiciones económicas de la gente que hay que atender. Entonces yo veo como que si bien es una cosa crítica la situación de virtualidad, creo que hay procesos de adaptación y hay ejercicios que han hecho los profesores y las profesoras en las universidades que son importantes en cuanto a adaptaciones curriculares y adaptaciones de metodología que nos sirven, pues, seguramente no al 100%, pero se hacen cosas, ¿cierto? Se avanza, digamos que para mí es muy crítico, sobre todo como la quietud, como quedarse sin hacer nada, porque si bien es cierto que la pandemia nos hizo detener o ralentizar un poco nuestros procesos, pues es bueno continuarlos, es bueno seguir insistiendo y trabajando pues en una meta final que tienen los estudiantes de este país, que es graduarse y tener sus pregrados y sus títulos para el futuro, en el mediano plazo. Quiere decir que digamos, en este nuevo sistema de virtualidad, digamos, como no existe otro mecanismo para estar dentro de la universidad, pues por el tema de la no presencia pues en los campus, esto podría, digamos, cambiar ese chip al estudiante de la universidad pública. Yo creo que son tiempos de adaptación, son tiempos en los que necesitamos ciertos hábitos que tenemos, ciertas metodologías. Se está abriendo progresivamente, no sé si han visto anuncios, por ejemplo acá en Bogotá ya se hizo un anuncio de una progresión en presencialidad con un aforo del 35% como máximo, bueno, una serie de condiciones que se están señalando pues juiciosamente, de todas formas, basados en evidencia científica y en las condiciones pues epidemiológicas del país y de las ciudades.
Pero de todas maneras necesitamos seguir adaptándonos a esta situación. Somos una especie que en general se adapta a diferentes contextos. Este tiene que ser uno de esos. Es relevante también, digamos, no quedarnos atrás y yo ahí sí señalaría un concepto bien importante que es el de flexibilidad, sobre todo flexibilidad cognitiva para, digamos, acomodarse y ajustarse a esos nuevos retos que trae esta pandemia, porque lo que les digo, la salida que tenemos es la vacuna, y la vacuna para países de renta media como el nuestro, por ahí hasta la mitad, hasta finales de 2022, inicios de 2023, masivamente. Está lejos el tema de la vacuna en Colombia. 8 de la noche, 46 minutos. Estamos en Incidencia Televisión, el programa de análisis de opinión. Hoy con un gran tema, matrícula cero, financiación de las universidades públicas en Colombia. Presidenta, el pliego nacional, Marcos, Mesa Nacional de Diálogo con el Gobierno. ¿Cómo se articula, digamos, para el 2021 estos dos temas? Muy bien, se tienen que articular, pero además se tienen que articular con algo que decíamos en un programa anterior, de que no podemos tener pandemia mental. O sea, si bien las universidades nos tenemos que adaptar, las personas nos tenemos que adaptar y aprender a utilizar todos estos medios, también es importante que no nos desarticulen a la comunidad universitaria para poder seguir haciendo la lucha. Porque en conclusión, la mejor forma de pelearle a este gobierno, a este sistema, es en la calle. No hay otra forma. Todavía no hemos encontrado otra forma. ¿Y cómo hay que articularlo? Pues la esencia de un sindicato, de una central, es la pelea. Este año va a presentar las centrales obreras. De hecho, ya se hizo una primera reunión de las organizaciones estatales y las centrales obreras van a presentar su pliego nacional estatal. Y sin Traunicón no nos podemos quedar por fuera del panorama político, porque si nosotros no presentamos pliego, pues otras organizaciones sí, y entonces no tenemos la forma de hacer la lucha sindical y la lucha política y seguir haciéndoles, como yo tradicionalmente y folclóricamente digo, operación Siriri al gobierno y a los ministerios. Entonces, presentar con algunos criterios claros. Primero, hacer valer el principio de progresividad. Uno no negocia para perder, para decir que entonces ya se venció la vigencia del pliego anterior y que entonces arrancamos de cero y que lo que ganamos ya no existe. Eso no lo vamos a permitir. Y esa va a ser una consigna. Principio de progresividad, no de regresividad. Vamos a avanzar. 2, vamos no a rediscutir las conquistas que ya hemos firmado en los pliegos anteriores, marco sectorial. Vamos a exigir se cumplan los acuerdos que ya tenemos, que se cumpla el punto del plan gradual de formalización laboral en el sector universitario, que se cumpla el tema de presencia de los trabajadores en los consejos superiores. Eso ya lo ganamos en un pliego y no ha sido efectivo en todas las universidades. Y entonces ese es otro criterio que vamos a marcar, se cumplan los acuerdos que ya tenemos firmados. Otro tema que vamos a plantear es la derogatoria del decreto 1174, porque ese decreto es nefasto para nosotros los trabajadores. Es la reforma laboral, es trabajar por horas, es volver a la esclavitud. Y creo que en esos puntos esenciales, ninguno de los que pertenezcamos a y seamos de conciencia clasista, vamos a decir que no estamos de acuerdo. Lo demás es lo que estamos haciendo en presentar este pliego, es retomar los puntos que ya tenemos, los que ya venimos, porque no podemos decir que por estar en COVID, que estar en pandemia, entonces no hacemos el ejercicio que debe hacer. Y esos dineros que hemos ganado en la mesa de diálogo y los que ya sabemos que llegaron por presupuesto general de la nación, pues tenemos que verlos reflejados en esas conquistas, en los procesos de negociación. Bueno, muy bien. Esa es como digamos, el panorama en el tema de pliegos nacional, marco sectorial y de las centrales obreras que también van a presentar su pliego nacional estatal. Luz Helena, ¿cómo está nuestro chat a esta hora de la noche? Pues sigue muy movido con el tema de la encuesta. Obviamente, pues
Esto está a una sola voz, numeral matrícula cero ya. Y también hay un sentir, Harold, y hay varios de la teleaudiencia que nos hacen esta pregunta. Ay, perdón, me enredé. Dice el compañero Mascot Andri, Unitolima, sede Cali presente. Por acá nos dice también, estudiantes de sedes a distancia también somos universidad pública. Y ¿Sedes a ese es, distancia? sí, ¿Sedes a sí, distancia? sí, Interesante. sí, es Interesante. otro tema también que podemos recoger en todo este tema de la matrícula cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mire, cuando uno desde aquí de Cali quiere estudiar, por ejemplo, el tema de bibliotecólogo, archivística, todo el tema de gestión documental, pues aquí en Cali no lo hay y, por ejemplo, la Universidad del Quindío lo ofrece y hay muchos compañeros y compañeras que han hecho esta formación así a distancia. Yo siento que es también como una población que debemos acoger y debemos respaldar, porque es que no solamente en nuestras ciudades o en nuestros municipios, sino que también ese tema de la distancia, porque ojo con eso que voy a decir, en eso también el gobierno se puede escudar para decir, no, pues como no se transportan, como no tienen que asumir desplazarse de manera presencial, pues entonces, pues, ¿para qué le vamos a subsidiar la matrícula cero? Y es algo a lo que le tenemos que poner la lupa porque es que son recursos, aparte de eso, compañeros y compañera presidenta, hay algo que también, no solamente es el recurso económico, es lo que implica sentarse frente a un computador, es el despliegue, es más recargada todavía la formación que de manera presencial, porque ahorita también desde hace unos años atrás, yo esto lo he comentado siempre, yo ingeniería en el 2010 y ya en ese momento se estaba hablando del tema de ser autodidacta, ¿no? Incluso de hecho ahí están incluidos créditos en los que decían, no, es que este es el aprendizaje autónomo, es la palabra exacta. Entonces ya eso estaba contemplado dentro de los créditos que hacían parte de esa asignatura. Y te estoy hablando de asignaturas como por ejemplo el cálculo, que nosotros en la ingeniería vimos 4 clases de cálculo y teníamos que hacer aprendizaje autónomo a través de una plataforma. Entonces esto de la pandemia y esto de la cuarentena lo aprovecharon porque este tema de la virtualidad ya lo venían trabajando años anteriores. Entonces, volviendo al tema de la educación a distancia, es algo que también es responsabilidad de nosotros, las organizaciones sindicales, de ponerle el ojo ahí con lupa para ese tema, porque perfectamente se nos puede escudar en el tema de la presencialidad, lo que les decían, no se tienen que desplazar, pues entonces, ¿para qué les subsidiamos la matrícula? Pero es tan pertinente y tan importante la formación presencial como la formación a distancia. Sedes a distancia, efectivamente. 8 de la noche, 53 minutos. Santiago, pues Una se ha consulta hablado sobre mucho. Bien, pues. sobre ese punto que menciona Lucía, y es que si bien, digamos, hoy necesitamos la educación virtual, pues como mecanismo para avanzar en nuestras carreras, en nuestro proyecto de vida, pues eso no significa de ningún modo tampoco que vayamos a dejar de exigir garantías para que esa educación tenga la mejor calidad posible. Hay muchos estudiantes en este país que tienen unas dificultades de conectividad impresionantes, familias completas que solamente tienen un computador en la casa y que con ese estudian 3 y 4 personas. Entonces, esas garantías, ese sentir también de la gente, pues hay que expresarlo y hay que informarlo y exigir, por supuesto, esas garantías a las universidades, sí, pero principalmente al gobierno nacional, que también tiene esa labor de garantizar pues, el derecho a la educación y educación de calidad. Efectivamente, la pregunta iba como enfocada en ese sentido del tema de la virtualidad. ¿Qué tanto puede afectar esa virtualidad a la calidad académica, Santiago? Pues a ver, no estamos completamente adaptados en este momento a eso. Digamos que ha habido un despliegue importante histórico, yo creo, en ese sentido, en la oferta de clases y de programas virtuales, pero
digamos que sí tiene un impacto negativo, porque en general las carreras y las digamos, cualquier tipo de educación, bueno, de cualquier nivel técnico, tecnológico, pues tiene unos requisitos que siempre ameritan presencialidad, en particular, pues, unas prácticas, unas pasantías, unos ensayos de laboratorio, no sé, en contextos de arte, hacer arte virtual, pues es una cosa diferente, los espacios, los ambientes, eso de un lado. Y de otro lado, por supuesto, está la socialización. Digamos, el estar en comunidad, el ser humano es un ser social y eso, pues, por supuesto, es muy limitado lo que se puede hacer virtualmente con esto. Digamos que las redes sociales lo que hacen, si ustedes se dan cuenta, al contrario de conectar en este momento, pues suceden dos cosas. Una, que se convirtieron en una plaza de mercado, ¿cierto? Porque ahí lo único que encuentra uno es publicidad, lo están pisteando para ver qué le venden. Y segundo, pues para bajar el autoestima de una manera impresionante, ¿no? Porque si no tengo likes, si no me miran, si no me hablan, si no tantas cosas, pues digamos que eso tiene un impacto negativísimo también no solamente para el desarrollo profesional, sino personal de la gente. Sí. Se está creando como un movimiento en ese tema de la presencialidad en los campus universitarios. Ya hay varios estudiantes a nivel nacional que están tratando como de jalonar un poco ese tema, de que el tema de la presencialidad es vital en los campus universitarios. Presidenta, usted, ¿qué elementos nuevos, digamos, tiene frente al tema de estas cifras que usted maneja muy bien en el tema de esos dineros que se consiguieron adicionales? ¿Qué otro elemento tiene importante para que nuestros televidentes conozcan el alcance que ha tenido esta negociación a nivel nacional? Gracias, compañero Balanta. Permíteme, yo les proyecto aquí los dineros que van a llegar para el 2021 al sector universitario, una muy resumida, dice recursos adicionales de funcionamiento e inversión para el 2021 para fortalecimiento de la base presupuestal. Se logró por la mesa de diálogo el 4.5 puntos porcentuales que equivalen a estos dineros. Esto es lo que se va. Este es el dinero que tiene que ver con funcionamiento, el pago de nosotros que vienen. Estos de excedentes de cooperativas, que son los que le van a llegar este año a las universidades, no van propiamente para funcionamiento porque no hacen base presupuestal, pero ayudan a aliviar algunos gastos, algunas condiciones que tiene que pagar la universidad. Estos dineros de inversión no tienen que ver con nosotros, con el pago. Ayudan con el tema de recursos y adecuar espacios dentro de las universidades, que hay muchas universidades que están caídas, que no tienen los laboratorios. Y los recursos que tienen que ver con el saneamiento pasivo, o sea, las deudas de la universidad. Esos dineros que les acabo de mostrar en este cronograma, nos dice el gobierno que van a llegar durante estos meses. Nos toca, entonces, lo que es de funcionamiento, artículo 86, tanto para las universidades como para la CITETU, pues llegan mes a mes. La concurrencia pensional llega mes a mes. El artículo 86 va a llegar ahorita en el mes de febrero. Y así van a llegar en este cuadro, que ya es un documento que tienen todos los compañeros de Sintra Unicol, van a ir llegando. ¿Para qué quiero hacer énfasis en eso? Es para que estemos muy pendientes de esos dineros, para que sepamos cuáles son los argumentos que le vamos a dar a los rectores cuando estemos discutiendo estos pliegos. Mira acá un tema, fortalecimiento base presupuestal, el 90% ya debe estar en poder de las universidades en el mes de marzo, ¿sí? Quiero devolverme algo. Creo que me faltó un elemento importante que hay que retomarlo en el pliego marco sectorial y que hay que retomarlo en los pliegos de la subdirectiva. Es colocar un punto que tenga que ver con matrícula cero.
porque si bien no es para nosotros los trabajadores, sí va en beneficio de los estudiantes y en beneficio de la universidad y de la estabilidad laboral que tengamos nosotros en las universidades. Entonces yo le doy la recomendación a todas nuestras subdirectivas que van a presentar pliego. Pongan un punto que tenga que ver con matrícula cero como un derecho fundamental que es la educación para todo el pueblo colombiano. Ahí está pues la recomendación que los pliegos, digamos, en las universidades públicas a nivel interno se considere el punto de matrícula cero. Y hay un punto que también es importante por este tema de las vacunas. Este tema de las vacunas es digamos, va a dar mucho de qué hablar en este punto, que también podría ser factible incluirlos dentro de los temas o de los pliegos a negociar. Es importante que el gobierno y que las universidades, pues somos universidades que investigan, y este tema de las vacunas, pues si no se pueden comprar, pues ahí están las universidades para que investiguen, y creo que hay un avance importante en ese sentido. Santiago, tenemos las 9 de la noche, 1 minuto, estamos llegando ya al final de nuestro programa de incidencia. Los son muy rápidos, se van pues volando. Pero Santiago, finalmente, ¿qué queda para el estamento estudiantil este tema de la mesa de diálogo con el gobierno nacional? ¿Cuál va a ser la dinámica en este 2021 en esa mesa nacional de diálogo, aparte de exigir pues lo que significa el cumplimiento de los 18 puntos, Santiago? Bueno, pues por supuesto, lo que hemos venido conversando a lo largo de la charla, y es la matrícula cero. Hay una cosa que es importante señalar, y es que, recuerdan, hace un ratico les dije que el gobierno dio apenas 95 mil millones de pesos el semestre pasado para la matrícula cero. Bueno, pues no ha hecho el anuncio, pero lo que sabemos es que pretende dar ese mismo valor, que cubre alrededor de un 10% solamente de la matrícula para las universidades públicas, de acuerdo con los mismos presupuestos pues, que ellas realizan. Incluso, repito, en condiciones pues, muy precarias para la gente. Y un mito que necesitamos controvertir urgentemente es que el gobierno pues, no tiene plata. Eso es una cosa importante. A ver, ellos administran recursos de impuestos gigantes, como el IVA, como el impuesto a la renta, que son altísimos. Y miren esto, de acuerdo con el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, hoy tenemos disponible el 48% de los recursos del Fondo para la Mitigación de Emergencias, del FOME. Casi 20 billones de pesos. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, pues aquí tenemos bastantes argumentos. Durante esta charla hemos tenido bastantes argumentos de por qué es importante la matrícula cero, y esa plata bien podría invertirse en eso. Vemos un último mensaje, y es que vemos que se cumplen 2 de 3 condiciones. La primera, que la gente lo está necesitando. La segunda, que sí hay plata para garantizarlo. Y la tercera, pues que no hay definitivamente. Lo único que falta es voluntad política. Ese es mi mensaje. Yo creo que necesitamos una unidad muy fuerte desde el estamento estudiantil, y un apoyo, por supuesto, que nos puedan prestar los profesores y los trabajadores a esta lucha y a esta exigencia que tenemos de matrícula cero, y buscar una unidad en torno a esta lucha, pues que en este momento es difícil por la situación de pandemia incluso darla, porque antes teníamos la movilización, hoy tenemos pues que buscar otros mecanismos de esta movilización, pero virtual, pero bueno, con otros mecanismos que preserven la vida, que no hagan daño. Entonces, pues es un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer para emprender esta batalla que tenemos encima. Y la exigencia debe ser en esa mesa nacional de diálogo que efectivamente están los estamentos, pues ahí presentes, para que, digamos, se centre en esa conversa de que los derechos, pues, de las universidades públicas, respetar en todo sentido, matrícula cero, financiación, etcétera. Presidenta, finalmente, ¿qué queda en esa articulación que se tiene con los estudiantes y los docentes en esa mesa de diálogo a nivel nacional, aparte de la exigencia que existe de los 18 puntos, presidente? Yo creo que queda una experiencia bien bonita. Primero que en el 2018 los estudiantes levantaron una bandera muy válida de conseguir recursos nuevos para las universidades, y nosotros los trabajadores y los profesores nos unimos e hicimos una movilización pacífica, y demostró
que la unidad con la comunidad universitaria, la exigencia, el conocimiento de los temas frente al gobierno, tuvo que dar su brazo a torcer y sentarse y firmar un acuerdo. ¿Que el acuerdo lo ha cumplido parcialmente? Sí, el gobierno. Los estudiantes lo han cumplido en su totalidad porque han sido fieles a su palabra. Pero nos queda eso, la experiencia de que unidos es posible arrancarle a este gobierno recursos que tiene para otras cosas que no son lo fundamental. Y en este año o esta crisis también nos ha arrojado que tenemos otras formas de pelearnos, que nos toca ser creativos, que nos toca ser muy positivos de cómo logramos las metas y las banderas que tenemos. En ese sentido, creo que la invitación que hace Santiago de que sigamos unidos con el estamento de los estudiantes, que sigamos dispuestos a la pelea, cuidando la salud, pero también dispuestos a la protesta, es fundamental para un año donde vamos a negociar pliegos y para un año donde tendremos que exigirle al gobierno que esos recursos los ponga en el beneficio de la salud, de la educación y de trabajo digno y estable para el pueblo colombiano. Va a ser un año muy agitado en el tema de movilización, inclusive podría ser también en ese elemento virtual y presencial, etcétera, pero viene, usted decía ahora muy bien, el decreto 1174, que es nocivo, que es lesivo para los trabajadores, y agréguele esa reforma pensional, esa reforma laboral que se está ya cocinando en el gobierno nacional y que va a estar, digamos, en el tema de la canasta familiar, la aplicación del IVA del 19% a toda la canasta familiar. Es un año agitado para los trabajadores y ahí está el tema, pues, en la mesa para que los estudiantes y los trabajadores y los docentes, pues, salgamos a defender, como siempre hemos defendido, la educación pública en Colombia. Luz Helena, ¿cómo está o cómo termina nuestra encuesta? Bueno, nuestro chat termina así. Elizabeth Rodríguez nos dice, los dineros serán únicamente para personas con discapacidad, los demás no tenemos derecho. Diana nos dice, sin importar la raza, modalidad, ubicación ni estrato socioeconómico. Walger Rodríguez nos dice, UT somos todos, CAT Cali presente. Elizabeth nos dice, pero debe ser para todos los estudiantes, pues tenemos derecho. Clara Inés nos dice, el beneficio no puede ser para unos cuantos, todos tenemos los mismos derechos y todos somos UT, numeral matrícula 0 ya. Adicional a esto y ya para finalizar por mi parte, debemos tener muy presente, Presidenta, Santiago, teleaudiencia, nosotros estamos ya ahorita, tenemos que prepararnos desde ya porque estamos enfrentando dos tipos de situaciones. La primera, la amenaza pues de la presencia de las nuevas cepas que no sabemos cómo vayan a utilizarla para infundirnos pues más terror del que nos infundieron el año pasado. Y adicional a esto, a la situación de la pospandemia, que es lo que tenemos que, mejor dicho, estar pero parados con pies de plomo para poder enfrentar, porque lo que se nos está viniendo, ni siquiera lo que se nos viene, lo que ya se nos está presentando, lo que se nos está viniendo encima, son disposiciones bien nefastas a las cuales tenemos que hacerle el frente del pecho a la brisa, como decimos por acá en el valle, y tener la claridad, tener la capacidad de poder defender esos derechos que, mejor dicho, con uñas y dientes nos quedamos pues corticos. Seguir socializando, seguir irradiando toda esta información en nuestras familias, en nuestra sociedad. No nos quedemos con la información solamente entre nosotros. Siento que eso tiene que salir así, pues, con el efecto pues de una bomba atómica, porque es que la verdad es que no estamos para pañitos de agua tibia en este momento. La educación pública, la salud pública, la formación de nuestros niños, de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, es
mejor dicho, el acto impajaritable que debemos tener. Los niños y los jóvenes no son nuestro futuro, son nuestro presente. Nosotros ese presente lo tenemos que forjar y lo tenemos que formar de tal manera para que estas nuevas generaciones más adelante sean nuestro reemplazo en el sentido de la defensa de los derechos, del trabajo social, del trabajo sindical, porque es la única forma, no podemos dar ni un paso atrás. Bueno, 9 de la mañana, 10 minutos. Interesante, pues, nuestro análisis frente a este tema de las universidades públicas en Colombia. Muchísimas gracias, presidenta, por su participación, por esos elementos que, digamos, ha puesto en consideración de nuestros televidentes y de nuestro público que nos está mirando a esta hora de la noche. Es importante conocer esas cifras porque uno más o menos ya se sabe a qué se enfrenta con los rectores de las universidades a propósito pues de los pliegos de negociación. Este tema de matrícula cero, sabemos que efectivamente si no existe una voluntad política de este gobierno, el presupuesto para la matrícula cero va a estar como complicado en ese sentido. Y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias a Luz Helena, a Jose que está detrás de cámaras por hacer posible esta transmisión. Y nos encontramos el próximo jueves, que vamos a tener un tema interesante, muy local, frente a unas elecciones de Junta de Salud en la Universidad del Valle. Y a todos nuestros televidentes para la próxima semana, otro tema de interés nacional que nos articule muchísimo más en esta defensa de la universidad pública. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Son 50 años de lucha, con empuje, con amor, echando siempre para